Padre nuestro, gracias por el privilegio de estar en tu presencia y por la oportunidad de poder estudiar tu palabra con la seguridad de que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro. Danos la capacidad para entender tu palabra, para discernir, y aún más, danos la capacidad, Señor, de entender los tiempos en los cuales vivimos, para poner en práctica tu palabra de manera que vivamos una vida que te agrade a ti. Rogamos que este día pueda seguir siendo de bendición como lo ha sido hasta ahora, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a empezar estudiando un tema que hemos titulado El pecado que nunca será borrado. El pecado que nunca será borrado. Leemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 36 al 38. La Biblia dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba compartiendo la palabra del Señor. Dentro de los que escuchaban el mensaje del apóstol Pedro, habían personas que habían participado de la crucifixión de Jesús, habían participado de la muerte de Jesús, y ahora cuando escuchan el mensaje que Pedro proclama con el poder del Espíritu Santo, la Biblia dice que se compungieron de corazón, es decir, el Espíritu Santo les tocó el corazón. Y le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: después de lo que hemos escuchado, ¿qué haremos? ¿Será que hay oportunidad para nosotros ser salvos? ¿Será que Dios está dispuesto a perdonarnos de haber participado de la muerte de su Hijo Santo? Y la respuesta de Pedro fue: si se arrepienten y se bautizan, Dios les va a perdonar sus pecados y les va a dar el don del Espíritu Santo. Dios es amor, hermanos queridos. Y la justicia de Dios está disponible para todos los que creemos en Cristo Jesús. Si se arrepienten y se bautizan con fe en Cristo, serán perdonados. No lo duden, serán perdonados. Cometimos adulterio, robamos, traficamos drogas, fuimos idólatras, practicamos hechicerías. Independientemente del pecado que hayamos cometido, si nos arrepentimos de corazón, si nos bautizamos con fe en Cristo, todos esos pecados serán perdonados inmediatamente. Y lo más lindo es que tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo lo sabemos? Porque el don del Espíritu Santo Dios se lo otorga a aquellos que son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando Cristo fue bautizado, se escuchó una voz decir lo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso mismo ocurre cuando un pecador se arrepiente y se bautiza con fe. Sus pecados son perdonados, su nombre es inscrito en el libro de la vida y recibe el don del Espíritu Santo que confirma que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora acompáñenme al libro de Hechos otra vez, pero al capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 de Hechos, versículos 18 y 19. Note lo que dice la Biblia aquí. Hechos 3, 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Todos los profetas habían anunciado que Cristo iba a padecer una muerte vicaria. Todos los profetas habían profetizado que Cristo iba a morir por nuestros pecados.
Pero ¿qué más dicen los profetas de Jesús? Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí encontramos un versículo muy importante a la luz de lo que estamos estudiando. Si usted lee con cuidado, se va a dar cuenta que este versículo 19 no dice lo mismo que el versículo 38 de Hechos 2. Más bien, lean otra vez Hechos 2:38 y compárenlo con Hechos 3:19 y se van a dar cuenta que no dice lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En Hechos 2:38, la Biblia enseña que el pecador debe cumplir dos condiciones para recibir la bendición de Dios. Las dos condiciones son arrepentimiento y ¿qué más? Y bautismo. Si yo me arrepiento y me bautizo con fe en Cristo, la bendición más grande que voy a recibir es que mis pecados, adulterio, mentira, hechicería, brujería, lo que usted quiera, lo que yo haya hecho en este mundo, cuando me arrepiento y me bautizo con fe, todos esos pecados son perdonados inmediatamente. Pero Hechos 3:19 dice algo diferente. Dice Hechos 3:19 que si yo me arrepiento y me convierto, mis pecados van a ser borrados. Esto es muy diferente y esto es crucial que lo podamos analizar en esta tarde, más bien esta mañana. Porque no es lo mismo, hermanos que me escuchan, que Dios me perdone mis pecados a que Dios me borre mis pecados. No es lo mismo. De hecho, los que han de ser salvos tienen que experimentar las dos cosas. Primero, que Dios me perdone. Y segundo, que Dios me borre lo que ya me perdonó. La mayoría de la gente está experimentando nada más el perdón de Dios. Y hay una gran cantidad que ni perdonados están. Pero los que hemos de ir al cielo tenemos que experimentar el perdón de Dios. ¿Perdón de qué? De mi adulterio. ¿Perdón de qué más? De mi mentira. ¿Perdón de qué más? De mi hechicería. ¿Perdón de qué más? De mi borrachera. Perdón de mis pecados. Pero para que yo pueda estar en el cielo, además de que sea perdonado, esos pecados que ya me perdonó, necesito que Dios los borre de los registros celestiales. Hay un récord criminal en el cielo contra mí. Cada vez que yo peco, anotan el pecado en el libro del cielo. Si yo cometo adulterio, ¿qué es lo que Dios va a anotar en el cielo? Adulterio. Si yo me embriago en una tremenda borrachera, ¿qué es lo que Dios va a anotar allá? Embriagado, borrachera. Si soy idólatra, ¿qué es lo que va a anotar allá? Idolatría. Me llama la atención que en la iglesia habemos personas que solamente estamos concentrados en el perdón de Dios, porque la justificación por la fe solamente trae perdón. Pero los que son santificados van a disfrutar de que Dios borre sus pecados. El que se queda solamente justificado se va a perder para siempre. El que es justificado y santificado va a ser glorificado con Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, hermanos? De hecho, voy a utilizar tres terminologías para continuar con la predicación. Vamos a hablar de tres grupos de personas. Un grupo le vamos a llamar los no bautizados, para que sea fácil de entender. Los no bautizados. Otro grupo le vamos a llamar los bautizados. Y el tercer grupo lo vamos a llamar los convertidos. A ver si repetimos los tres grupos rápidamente. ¿Cuáles son? Los no bautizados, los bautizados y los convertidos. Muy bien. ¿Cuáles son las dos condiciones para que Jesús perdone los pecados de un ser humano? Dos condiciones. Hechos 2:38. Arrepentimiento y bautismo. Inmediatamente soy justificado por mi fe en Jesús. Soy perdonado y Dios me ve como que yo soy justo por la sangre de Jesús. Inmediatamente. Pero ¿cuáles son las dos condiciones para que esos pecados que ya Dios me perdonó
ahora Él los pueda borrar del registro celestial. ¿Cuáles son las dos condiciones? Arrepentimiento y ¿qué? Conversión. Pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo van a estar juntos? Hasta la siega. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Quiénes están bautizados y quiénes están convertidos? ¿Ah? ¿No se sabe? No, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Cuáles están bautizados y cuáles están convertidos? Los trigos están bautizados y convertidos. ¿Y la cizaña? Solamente se bautizó. Usted sabe que en la iglesia hay trigo y cizaña, y en la iglesia, todos los que entramos a la iglesia, al pueblo de Dios, entramos por el bautismo, todos. Bueno, profesión de fe, se acepta como bautismo. Y lo interesante es que el trigo no pasa de ser bautizado, nunca pasa a la otra etapa. Perdón, la cizaña nunca pasa a la otra etapa. La cizaña se queda nada más bautizada, pero el trigo se bautiza y crece a una etapa de santificación que es conversión. La cizaña nada más está justificada por la fe. Dios me perdona, Dios me ama, Dios es bueno, y eso es verdad. Pero como Él es bueno, usted debería de vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. La cizaña se queda con el perdón de Jesús, y el trigo dice: gracias por perdonarme, ahora ¿qué puedo hacer para agradarte? Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El trigo está bautizado y convertido. La cizaña solamente está bautizada. Y la gran preocupación de Jesús es que hoy Él está en el cielo tratando de borrar los pecados nuestros. Pero para que Él lo pueda hacer, usted y yo debemos de darle la autorización. Acompáñame al libro de Daniel capítulo 7. Porque si los pecados se pueden borrar, significa que están registrados en algún lugar. Usted, para poder borrar algo, primero tiene que haberlo escrito. Si los pecados se pueden borrar, es porque están en algún lado registrados. ¿Dónde están nuestros pecados registrados? Daniel capítulo 7. Nota el versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Qué fue abierto cuando el juez se sentó? En esos libros están registrados nuestros pecados. En esos libros están registrados nuestros nombres cuando aceptamos a Cristo como Salvador a través del bautismo. Y esos libros estaban cerrados por muchos años. De hecho, la profecía bíblica enseña que esos libros estaban cerrados hasta el año 1844, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que yo pregunto, cuando Abraham pecó, cometió adulterio, ¿qué pecado registraron en el cielo en contra de Abraham? Adulterio. Cuando Abraham mintió, que dijo que Sara era su hermana, ¿qué pecado registraron en el cielo contra Abraham? Mentira. Cuando Abraham se arrepiente y le pide a Dios que lo perdone: Señor, perdóname por mi adulterio, perdóname por mi mentira, perdóname por mi incredulidad, porque si no hubiera sido incrédulo no duermo con Agar. ¿Sabe qué hizo Dios con los pecados que él confesó? Escribió perdón a la par del adulterio, perdón a la par de la mentira, perdón a la par de la incredulidad. Pero pregunto, ¿borró esos pecados Dios en ese momento? No los borró. ¿Por qué no los borró? Primero, porque los libros estaban cerrados. ¿Alguien me está escuchando? ¿Hasta cuándo se abren esos libros? Hasta 1844. Abraham vivió
mucho tiempo antes que 1844. Así que los pecados, cuando se confiesan, no se borran inmediatamente. Los pecados se perdonan. Dios deja los pecados registrados allí. Allí está el adulterio, allí está la mentira, ahí está la incredulidad. Pero como él se arrepintió, se bautizó, me confesó, se lo perdoné. Los pecados de San Pablo, cuando él se arrepintió y se bautizó, Dios los perdonó. ¿Pero los borró? No. ¿Por qué no los borró? ¿Cómo estaban los libros? Estaban cerrados. Yo no sé si me estoy explicando, hermanos. Los pecados no se borran cuando se confiesan. Todos los pecados quedan allí registrados. En la hoja de delincuencia de Watson están todos sus pecados registrados. Tengo un récord criminal que me condena. Aunque porque me arrepentí y me bauticé y le pedí perdón a Dios, Dios me perdonó todo lo que ya le confesé. Pero pregunto, ¿lo borró? No lo borró. ¿Cuándo empieza Jesús a borrar pecados según la profecía bíblica? Cuando Él se mueve del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuándo fue eso? 1844. ¿Quién estaba en el lugar santísimo que se sentó el juez y los libros fueron abiertos? Ahí estaba el juez, el Padre, Dios el Padre. ¿Y quién llega del lugar santo? Miren el versículo 13. ¿Quién llega del lugar santo con una urgencia para estar allí delante del juez? Porque Él quiere hacer algo a favor de nosotros. ¿Quién llegó en el versículo 13? Al lugar santísimo, a la presencia del juez, delante de los libros, para hacer una obra fascinante a favor del hombre que cree en Él. Noten el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese que vino como hijo de hombre es mi hermano mayor, que hoy es mi abogado en el cielo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que entiende que nuestro récord criminal está manchado, hermano. Y Él no se quedó en el lugar santo, porque en el lugar santo solamente hay perdón de pecados. Él dice, tengo que entrar al lugar santísimo donde está el récord, porque en el récord está el problema de Watson. Ya lo perdoné, pero su récord lo condena. Necesito que me dejen entrar. Y dice el versículo 13 que le permitieron acercarse al juez. Déjenme entrar, tengo que hablar con el juez. Allá hay un récord que yo necesito limpiar. Watson está perdonado, pero su récord lo condena. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es importante lo que está haciendo Jesús hoy. Chacho, el santuario está siendo purificado hoy. ¿Purificado de qué? Cada vez que yo peco, ensucio el santuario, porque el pecado queda registrado en el libro del santuario, en el libro celestial. Cada vez que yo peco, ensucio los registros celestiales. Cada vez que yo peco, estoy manchando el libro celestial. Y Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en 1844, porque esta es la etapa final del plan de salvación. Ya lo perdoné a Abraham, ya perdoné a San Pablo, ya perdoné a Leví Mateo, pero ahora voy a borrar su récord, voy a limpiar su récord, porque no es suficiente perdonarlo, necesito limpiarle su récord. Y en 1844 Jesús comenzó a limpiar el récord criminal de todos los que un día fueron perdonados, pero empezó con los muertos. Empezó con Abel, siguió con todos los que vieron en la antigüedad: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que han muerto en Cristo desde Abel en adelante. Jesús comenzó a borrar los récords de ellos, porque para ser salvo hay que ser perdonado de los pecados, pero esos pecados también tienen que ser borrados del registro celestial. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido problemas con las autoridades y su récord se ha manchado aquí en este país. Pero cuando usted tiene un problema con la autoridad y usted tiene que pagar una multa, usted paga la multa, pero usted no está satisfecho nada más con pagar la multa. ¿Qué más quiere usted que pase? Que le borren el récord. ¿Me están siguiendo?
No es suficiente nada más con pagar la multa. Usted dice, bueno, ya pagué la multa, me libraron del problema, ya no tengo problema. Sí, pero tú tienes un récord manchado. Y ese récord manchado te va a complicar el resto de la vida en este país. Así que usted necesita, además de pagar la multa, ver de qué manera se puede limpiar ese récord. Eso es lo que está pasando en el cielo hoy, hermanos. Y en el año 1844 Jesús empezó a limpiar los récords criminales. Ahora, ¿cuáles son las dos condiciones para que yo pueda ser borrado de los pecados que cometí? Están en el libro celestial. ¿Cuáles son las dos condiciones? Arrepentimiento y conversión. No todo el que se bautiza está convertido, hermanos. Hay gente en la iglesia que está bautizada pero no está convertida. La cizaña está bautizada pero no está convertida. Hay gente que se bautizan por conseguir una novia. ¿Cómo va a ser guaso? Usted no sabe nada. Hay gente que se bautizan con motivaciones contrarias a la que debe ser la bíblica. Hay gente que está aquí porque le da miedo quemarse en el infierno, pero no están enamorados de Jesús. No todo el que está bautizado está convertido. Por eso hay tanto problema en las iglesias, porque hay un montón de gente bautizada nada más, pero no está convertida. Así que esas personas, sus pecados van a ser perdonados, pero no van a ser borrados. Pero el trigo está bautizado y está convertido. ¿Y sabe cuando uno está convertido? Cuando uno está convertido, uno tiene un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Antes yo hacía eso porque no pensaba que era malo, pero ahora pienso diferente. Ya me duele hacer esas cosas porque eso no le agrada a Dios. Hay un cambio de pensamiento cuando me arrepiento, pero cuando me convierto hay un cambio de vida. Si usted está en la iglesia y no ha cambiado su estilo de vida, usted probablemente está bautizado pero no convertido. Porque cuando estamos convertidos, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, hay un cambio de vida cuando estamos convertidos. Permítame repasar lo que he dicho hasta aquí. ¿Cuáles son las dos condiciones bíblicas para que alguien sea perdonada de sus pecados? Arrepentirse y bautizarse. ¿El perdón es inmediato? ¿Sí o no? Sí. Y en ese momento que es perdonado, ¿Dios le borra sus pecados también? No. Cuando Dios perdonó a Zaqueo, ¿pudo Dios borrar los pecados de Zaqueo? No. ¿Por qué no? Porque los libros estaban cerrados. No es tiempo de estar borrando pecados todavía. Cuando Dios perdonó a Abraham, no pudo borrar sus pecados. Cuando Dios perdonó a David, no pudo borrar sus pecados. Pero ¿para qué año, según la profecía, comienza Jesús a borrar pecados en el cielo? 1844, cuando Él se mueve del lugar santo al lugar santísimo para entrar a la presencia del juez, donde están los registros que nos condenan. Y en 1844 ahora Jesús está buscando otras dos condiciones para que yo le autorice a Él a borrar mis pecados. Porque para perdonarme, si ya cumplí las dos condiciones, arrepentimiento y bautismo, me perdonó. Pero ahora Él no quiere solamente perdonarme, ahora Él quiere borrar los pecados en el libro celestial, y necesito cumplir con dos condiciones que son arrepentimiento y conversión. Si yo cumplo esas dos condiciones, Jesús borra los pecados celestiales, al igual como limpia mi vida por el Espíritu Santo. Ahora voy a ilustrar el caso de Abraham. Abraham, adúltero. 1844, Dios está juzgando ahora y limpiando registros celestiales y toma el caso de Abraham. El pecado que Abraham había cometido, adulterio, había sido perdonado, pero ahora Dios dice, vamos a
tomar tu cliente Abraham. Vamos a ver cómo está el caso de Abraham. Y el abogado dice, bueno, mi cliente está arrepentido, estuvo bautizado y está convertido. Así que su cambio de vida lo llevó a no cometer adulterio más. Ese pecado que está registrado contra él de adulterio, vamos a borrarlo porque él tuvo un cambio de vida, no cometió más adulterio. Borramos adulterio. Vamos a analizar el otro pecado que aquí está perdonado, que era mentiroso, que cada rato mentía. ¿Se convirtió en la mentira o siguió mintiendo? No, se convirtió en la mentira. Borramos mentira. Vamos a analizar la incredulidad, porque dudó que yo le iba a dar el hijo. ¿Venció la incredulidad? Sí lo venció, porque cuando tú le pediste que sacrificara a Isaac, era un hombre de tanta fe que estuvo dispuesto a hacerlo. Borró la incredulidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cada pecado que fue registrado contra la persona, Dios ahora analiza si la persona se convirtió de ese pecado. Por eso los pecados tienen nombres, hermanos, y hay que llamar el pecado por su nombre. Ese asunto es que, Señor, perdóname mis pecados, eso se hace en público, pero en privado, Señor, el adulterio. Dormí con María otra vez, y Mariana es mi esposa, Sharon es mi esposa. Señor, otra vez fui a buscar al brujo a ver si me tocaba el corazón a mi mujer que está fría. Tú no hablas del brujo en la iglesia, tú dices, Señor, perdóname mis pecados en general, pero cuando tú estás a sola con Dios, Señor, brujería. ¿Alguien me está escuchando? Tú tienes que llamar el pecado por tu nombre, porque el pecado está registrado en el cielo por un nombre, por nombre. Y todos los pecados que un día fueron registrados, para que Dios los borre, usted tiene que haberlo abandonado. Porque el único pecado que no será borrado es el pecado que usted no está dispuesto a abandonar. Permítame ilustrarlo con el caso de Judas. Judas tenía amor al dinero en su corazón, era un hombre avaro, le encantaba robar, era ladrón. Dios apuntaba en el libro, ladrón, avaro, amor al dinero. Señor, perdóname, está bien, te perdoné. Señor, perdóname, te perdoné. Señor, perdóname, te perdoné. Pero en 1844 Dios toma el caso de Judas y su abogado se presenta con su récord y dice, bueno, hablamos de Judas, ¿cómo le fue con la avaricia? ¿Lo venció? No lo venció. Siguió robando, no lo venció. Y los pecados que Judas había recibido perdón, Jesús no los puede borrar. ¿Por qué no los puede borrar? Porque no se convirtió. O sea que, ¿cuál es el pecado que Jesús nunca va a borrar suyo, Gerardo? Tal vez no sea el mismo mío, pero el que usted no quiera vencer, el que usted no quiera soltar, ese se va a quedar registrado allí en su contra. El que yo no quiera soltar, allí se va a quedar registrado en mi contra. Aunque ya Jesús me perdonó, porque Señor, perdóname. Yo escucho a los hermanos pidiendo perdón. Usted sabe que yo soy débil. Sí, yo sé que usted es débil, te perdono. Señor, usted me entiende. Sí, yo te entiendo, te perdono. Señor, es que esta mujer es tan linda, es que tú tienes que verla. Está bien, te perdono. Pero pregunto, ¿lo va a poder borrar el Señor? ¿Cuándo lo puede borrar el Señor? Si usted está durmiendo con la mujer ajena y Señor, otra vez dormí con ella, es que Patricia es buenísima, Señor, pero yo estoy arrepentido de haberla tocado. Está bien, te perdono. Ahora, si tú quieres que yo te borre ese pecado, deja a Patricia ya, Watson. Ya deja eso. Porque si yo no dejo a Patricia, es un indicio de que no estoy convertido. Cuando uno está convertido de un pecado, uno lo abandona por el poder de Dios. ¿De qué me sirve estar pidiendo perdón por robar, perdón por adulterar, perdón por matar y sigo haciendo lo mismo? Dios me sigue perdonando, pero quiero que sepa, esos pecados quedan registrados allí, no los puede borrar. ¿Y saben más bien qué es lo que va a borrar Dios? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que Él inscribió cuando uno se bautiza con fe? ¿Qué hizo con mi nombre? ¿Lo puso dónde? Vamos a leer un texto importante.
Apocalipsis 3:5. Cuando yo me bauticé con fe, Dios inscribió mi nombre en el libro de la vida. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero cuando se abren los libros en 1844 y Dios comienza a ver qué pecados míos Él puede borrar en base a mi vida convertida, dice, bueno, puedo borrar el adulterio porque ya no duerme con Patricia, puedo borrar la brujería porque ya no visita al brujo, puedo borrar la idolatría porque ya no es idólatra, pero este no lo puedo borrar. El tipo es mentiroso. Este no lo puedo borrar. ¿Cuál es el pecado que nunca será borrado, hermana? El pecado que tú no quieras abandonar. Tú puedes seguir pidiendo perdón por ese pecado y te garantizo que si lo haces con fe, Dios te va a perdonar ese pecado. Pero mira qué tremendo, con el perdón solito nadie se puede salvar. Si ese récord no se limpia, usted no se puede salvar. Si esa mentira no se limpia, ese récord, usted no se puede salvar. Cada pecado que yo he recibido perdón, necesito demostrar con una vida transformada de que en realidad me dolió haber hecho ese pecado. La conversión demuestra, Señor, me duele haberlo hecho, no lo quiero hacer más. Pero Watson, es imposible dejar de pecar. Por nosotros mismos es imposible. Pero por eso Dios nos da el don del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo es Cristo viviendo en nosotros. Y si yo no puedo dejar el pecado, es porque en realidad Cristo no está viviendo en mí. Porque Cristo es poderoso, hermanos queridos. Es que, Watson, tú estás hablando como ya fanático. No, hermanos, es que si usted tiene a Cristo viviendo en usted, el apóstol dice, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y la vida que Cristo vivió cuando Él estuvo en este mundo la va a reproducir en su vida. Es decir, es imposible que yo venza el pecado por mí mismo, pero si Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Apocalipsis 3:5 dice que los que no podemos ser borrados nuestros pecados del cielo, Jesús va a tener que hacer otra cosa en el cielo mismo, donde Él está hoy, delante del juez, delante de los libros celestiales. Apocalipsis 3:5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo es lo mismo que leímos en Daniel 7, 9 al 13. Es el mismo contexto del juicio. En Daniel al Padre se le llama el anciano de días. En Daniel a Jesús se le llama el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, perdón. En Daniel los millones y millones que rodean el trono son los que aquí se le llaman ángeles. Jesús está diciendo, el que venciere, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. El que venciere, su nombre va a permanecer en el libro de la vida. Pero el que no venciere, voy a borrar su nombre del libro de la vida. El que no venciere, ¿qué? Es que estoy luchando con la mentira, Señor. Vieras qué fácil yo miento. Más bien hasta me las creo cuando las digo. No lo venciste. Está bien. No puedo borrar ese pecado de la mentira, pero lastimosamente tendré que borrar tu nombre del libro de la vida. Hoy en el cielo, Jesús está borrando pecados de los vencedores, o está borrando los nombres de los derrotados. Y usted sabe que para ser derrotado es porque uno está solo, porque separado de Jesús nada puedo hacer. Pero con Cristo soy más que vencedor. ¿Pudo borrar el pecado de Judas, amor al dinero? ¿Qué tiene que borrar de Judas entonces? Su nombre del libro de la vida. Algo Jesús tiene que borrar hoy en el cielo. Yo no sé por qué la gente a veces piensa que la salvación es un regalo de Dios, pero se nos olvida que Dios es transparente en su forma de actuar. Si Dios no es transparente, si Dios no hace las cosas como lo dice la Biblia, Satanás lo acusa, porque siempre lo ha acusado delante del universo.
Si Dios me lleva a mí al cielo con pecados registrados en el libro celestial, tiene que llevarse al diablo también, tiene que llevarse a todos los ángeles caídos, tiene que llevarse a toda la gente de Sodoma y Gomorra, porque Dios es transparente, hermanos. Y para colmos no soportaríamos estar en su gloria, porque su gloria consume el pecado. Es que estoy luchando, Watson, vieras cuánto me encanta la pornografía y le pido perdón a Dios y le pido perdón. Si tú le pides perdón de corazón, Dios te va a perdonar, pero ahí está registrado en el cielo que tú practicas la pornografía, que visualiza la pornografía. Y cuando Jesús, tu abogado, presente su récord ante el juez le va a preguntar: aquí tenemos perdón de Watson, perdón por pornografía, aquí tenemos registrado que él pidió perdón. Pregunto, ¿y tu cliente cómo le fue con la pornografía? ¿Lo venció o no lo venció? Ay, señor juez, no lo venció. Vamos a tener que borrar su nombre del libro de la vida. Y la pornografía que ha registrado ahí hasta después de los 1000 años, que eso hay que abrir los libros otra vez. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ay, Watson, tú como que pones la cosa muy difícil. Saben, hermanos, la cosa siempre ha sido así. El problema es que no estamos estudiando la palabra del Señor. La cosa es que nos hemos conformado tanto con un cristianismo de mentiritas que no estamos entendiendo que este tiempo en que vivimos es para arreglar nuestra vida con Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, pero es que Jesús me perdona. Sí, justificación por la fe, perdón inmediato, pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿De cuántos grupos estamos hablando hoy? Los no bautizados, ¿cuáles más? Los bautizados y los convertidos. Yo quiero que me acompañen al capítulo 20 de Apocalipsis, donde se van a abrir los libros otra vez. Apocalipsis 20, se van a abrir los libros otra vez, pero ya no en el cielo, sino aquí en la tierra, porque hoy están abiertos en el cielo. Cristo está en el cielo, en el santuario, delante del juez. Los libros fueron abiertos. Cristo quiere borrar pecados, pero yo tengo que darle permiso para que lo pueda hacer a través de una vida convertida. Pero Apocalipsis 20 habla de que los libros se van a abrir otra vez, y los 3 grupos de personas van a estar allí cuando se abran los libros otra vez. Esto es después de los 1000 años, el juicio final. Hay 3 grupos de personas: los no bautizados, los bautizados y los convertidos. Y los 3 grupos van a estar allí cuando se vuelvan a abrir los libros después de los 1000 años. Leo el versículo 11, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren qué interesante la última parte del versículo 12. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? ¿Dónde están escritas? En los libros, según sus obras. O sea que todo lo que hemos hecho malo en este mundo está escrito en los libros. Todo lo que he hecho bueno también está escrito en los libros. Y si me he entregado a Cristo como Salvador a través del bautismo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Todo está registrado. Dios es un Dios de papelitos. Papelito habla. Somos salvos por fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. La salvación no depende de obras, pero la perdición puede llegar por las obras. Seremos juzgados por nuestras obras. Pero me pregunto, ¿por qué Dios abre los libros si ya esto es después de los 1000 años? ¿Por qué Dios abre los libros si esto ya es el juicio final? ¿Por qué Dios abre los libros delante de toda la humanidad antes de lanzar a la gente al lago de fuego? Miren el versículo 15, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de que Dios lance a una persona al lago de fuego, primero abre los libros. Dios dice, miren que yo soy un Dios transparente. Yo no ando con cuentos y cosas, yo soy transparente. Ahí están los libros.
Revisan los libros. Y el versículo 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no es Dios que está buscando su nombre en el libro, es la persona que está buscando su nombre en el libro. El que no se halló inscrito, hermano, anda a buscar tu nombre a ver si está ahí. Si está tu nombre ahí, porque es que sabe que va a haber mucha gente que piensa que Dios se equivocó con ellos. En el juicio final, la ciudad santa desciende del cielo y Dios abre los libros delante de todo el universo y hay tres grupos de personas: los no bautizados, los bautizados y los convertidos. Pero va a haber mucha gente que está fuera de la ciudad santa que piensan que Dios se equivocó. ¿Qué yo hago aquí afuera? Yo debería estar allá adentro. ¿Qué estoy haciendo yo aquí afuera? Si yo predicaba el evangelio, yo fui a Dalton a dar una campaña, ¿qué hago yo aquí afuera? Aquí tiene que haber un error, digo yo. Y Dios dice, bueno, anda a ver los libros. Yo tengo mis papelitos en orden. Anda a ver los libros, ¿no? ¿Me están siguiendo, hermanos? Y el versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Voy y busco por apellido Watson. Chacho, pero no está Watson. O seguro es por número de ID o número de seguro social. Vamos a ver el seguro social. Y el mío era chueco. El que no se halló inscrito, no es Dios que está buscando su nombre, es usted que está buscando su nombre. Ahora yo pregunto, de los tres grupos de personas que estamos hablando, ¿cuál grupo cree usted que va a estar buscando su nombre en el libro de la vida? Escúcheme la pregunta. ¿Los no bautizados, los bautizados o los convertidos? ¿Cuántos dicen los bautizados? A ver las manos en alto. Me quedo con ese grupo. ¿Sabe por qué los bautizados van a estar buscando su nombre en ese libro? Porque ellos saben que su nombre fue inscrito en ese libro. Cuando me bauticé, mi nombre fue inscrito en ese libro. Prediqué el evangelio, tuve cargos en la iglesia, di seminarios de Apocalipsis, era tesorero. Yo traje mucha gente a Cristo. Yo me bauticé, mi nombre fue inscrito. ¿Qué estoy haciendo yo aquí afuera? Aquí tiene que haber un error. Y Dios dice, anda a buscar tu nombre entonces a ver si me equivoqué, te paso para adentro. ¿Sabe por qué están afuera? Porque aunque su nombre fue escrito, hoy en el juicio celestial Jesús está tratando de borrar una de dos cosas. Hoy ¿quiere borrar los pecados míos que están registrados? ¿O tendrá que borrar mi nombre del libro de la vida? La condición para que Él pueda borrar mis pecados es que yo me arrepienta y me convierta, cambie de vida. Si yo me convierto, Jesús va a permanecer mi nombre en el libro de la vida y va a limpiar mi récord criminal. Pero si no me convierto y sigo, Señor, perdóname porque usted sabe que yo soy débil. Es que la carne es débil, Señor. Es que Patricia tiene una figura. Es que la pornografía. Señor, es que el alcohol. Señor, es que lo odio. Siento una cosa en el estómago cuando lo veo. Señor, tú sabes. Y dice, Señor, sí, yo te entiendo. Pero si tú no lo vences, por el poder del Espíritu Santo, no voy a poder limpiar tu récord. Y tendré que borrar tu nombre del libro de la vida. Los bautizados van a estar buscando su nombre en el libro de la vida y no lo van a encontrar. Están perdidos sin esperanza. Y los convertidos, ¿a dónde están? Adentro de la ciudad santa. Fueron perdonados y fueron limpiados sus pecados del libro celestial porque vencieron por el poder de Jesús. Y ustedes dirán, pero es que nadie puede vencer, Watson. Mentiras. Abraham ya venció. Rahab la ramera ya venció. David el adúltero también venció. Mentira, Saqueo le gustaba el dinero y venció por el poder de Dios. La ciudad santa va a estar llena de gente que pecó como usted y yo y vencieron. Sí se puede vencer.
Pero hay que consagrarse de corazón, hermanos. Este cuentito en que yo voy a la iglesia el sábado de mañana y sigo la vida loca toda la semana y otra vez el sábado de la mañana un ratito, eso no es suficiente para vencer. Para vencer hay que permanecer en Jesús. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto que no se puede vencer. Y el borracho Noé venció por el poder de Dios. Y el mujeriego Salomón venció por el poder de Dios. Sí se puede vencer, pero hay que cambiar de actitud. El que persevera hasta el fin será salvo. Los no bautizados estarán fuera de la ciudad santa también. De los 3 grupos, 2 grupos van a estar afuera de la ciudad santa y 1 va a estar adentro. Los que van a estar adentro están convertidos. Los que están afuera están no bautizados y bautizados. Pero los no bautizados ni siquiera van a buscar su nombre en el libro. Nunca fue inscrito. Si yo le hubiera creído el sermón que predicó ese moreno gritón de Costa Rica, negro, gordo, pelón, el tipo tenía razón. Los no bautizados no pierden el tiempo buscando su nombre porque ellos saben que nunca se entregaron a Jesús. El otro año me bautizo, dicen. Cuando tú vuelvas a la otra campaña, yo me bautizo. Ahorita no, porque miren que estoy en la mejor época de mi vida. Estoy joven. ¿Cómo me voy a bautizar ahorita? Si apenas estoy en la pura crema de mi vida. El no bautizado siempre postergó, ridiculizó, se burló. Y cuando se da cuenta, está fuera de la ciudad santa sin esperanza. Y hermanos queridos, a mí me preocupa este tema porque aunque conocemos el evangelio y aunque estamos bautizados, corremos el riesgo de quedar fuera de la ciudad santa. Porque la ciudad santa solamente es para gente bautizada y convertida a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo termina la salvación para el mundo general? ¿Cuando Jesús venga o cuando se cierre la puerta de la gracia? Cuando se cierre la puerta de la gracia. ¿Cuándo termina la salvación para la iglesia de Dios, la casa de Dios, la iglesia remanente? ¿Cuando se cierre la puerta de la gracia o cuando caiga la lluvia tardía? Vamos a leer el texto porque es importante entender que la gracia termina primero para nosotros que para la gente del mundo. Esto es serio, hermano. Volvemos a Hechos capítulo 3. Si hay alguien que tiene menos tiempo para vencer, somos nosotros. Es decir, que lo que vamos a hacer hay que hacerlo más pronto. Porque Dios, cuando derrame su lluvia tardía sobre su iglesia remanente, en ese momento se acaba la gracia para la iglesia remanente. Y el que recibe la lluvia tardía seguirá siendo justo todavía. Y el que no recibe la lluvia tardía seguirá siendo inmundo todavía. Se acabó la gracia para la iglesia de Dios. Mientras todavía habrá gracia para el mundo cristiano y el mundo secular, para nosotros se acaba la gracia cuando se derrama la lluvia tardía. Significa entonces que tengo menos tiempo para vencer. Hechos el capítulo 3, leo el versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿En qué año se abren los libros? 1844 comienzan a borrar los pecados. ¿Con qué grupo de personas comienza Jesús primero? ¿Con los que están vivos o los que están muertos? Con los muertos. ¿Cuándo tendremos la señal de parte del cielo de que Jesús ya está juzgando a los vivos? Note lo que dice el versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa declaración que dice tiempos de refrigerio se está refiriendo a la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Cuando Jesús ya está juzgando a su iglesia, porque el juicio comienza por la casa de Dios, cuando Él ya está juzgando a los vivos, nosotros los vivos, lo primero que Él va a hacer es juzgar a los vivos que están en su iglesia. Pongan un dedito aquí, acompáñenme a 1 Pedro 4.
No pierdan este texto, pero vamos a 1 Pedro 4. El juicio de los vivos comienza primero con la casa de Dios. Jesús no va a tomar en cuenta al mundo cristiano general ni al mundo secular cuando empieza el juicio de los vivos. Primero se concentra en su casa. Los que conocen el mensaje, los que conocen el evangelio, los que conocen la verdad, los que deberían de estar dando testimonio con su palabra y con su vida. 1 Pedro 4:17. ¿Qué dice la Biblia en 1 Pedro 4:17? La Biblia dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Dónde comienza? Entonces, cuando Jesús llega a juzgar a los vivos en esta generación, los vivos, hay vivos en su casa, hay vivos en otras iglesias que no conocen la verdad, y hay vivos en el mundo secular. Pero comienza con los vivos que están ¿dónde? En la iglesia, en su casa. Y Jesús lo que va a hacer es lo siguiente: de su casa, Él dice, bueno, ¿cuáles son los que vencieron sus pecados y sus debilidades? Bueno, estos lo vencieron. Así que vamos a darle el sello de nuestra aprobación, de que su nombre permanece en el libro de la vida, y para que sean usados por mí para predicar a los de afuera y los de las otras iglesias. El Espíritu Santo, la lluvia tardía, es la confirmación de que sus pecados fueron borrados y que su nombre sigue en el libro de la vida. ¿Alguien me está entendiendo? Y el que no recibe la lluvia tardía en la casa de Dios, significa que su nombre fue borrado del libro de la vida y sus pecados permanecen allí para que los veas al final del juicio final. Hermanos queridos, a veces los predicadores caemos mal. Tan buena gente que parecía el Moreno. Pero saben una cosa, predicar el evangelio no es un asunto. Esto es serio, hermanos. Porque lo que Dios le da a uno como mensajero, uno debe transmitirlo al pueblo como está escrito. Porque tenemos una responsabilidad con Dios y con las almas. Y el problema es que hoy en día nos estamos divirtiendo, entreteniendo, cuando nos queda poco tiempo para la lluvia tardía. Y los que no vencemos nuestros pecados para el tiempo de la lluvia tardía, nuestros pecados van a permanecer en el libro del cielo y nuestros nombres serán borrados para siempre de la salvación. ¿Dónde empieza el juicio de los vivos? Primero por la casa. Sigo leyendo el texto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿quién es el justo? ¿El que está nada más bautizado en la iglesia o el que está convertido? El que está convertido. Si el que está convertido con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que, mientras el mundo cristiano tiene más tiempo y el mundo secular tiene más tiempo, nosotros nos queda poco tiempo. ¿Quiénes son los que van a llevar este mensaje con poder al mundo cristiano y al mundo secular? Los que de la casa de Dios reciban la lluvia tardía. ¿Me estoy explicando? Y ahora, ¿qué va a hacer los que están en la casa de Dios? ¿Qué van a hacer los que están en la casa de Dios, que solamente están bautizados, que no reciben la lluvia tardía? ¿Cuál va a ser su función para con los que lo recibieron? Perseguirlos. O sea que la persecución empieza en la casa de Dios. La cizaña que no recibe la lluvia tardía va a ser usada por Satanás para perseguir al trigo que recibió la lluvia tardía. Pero el trigo se va a concentrar en llevar el mensaje al mundo cristiano general y al mundo secular. Y el trigo seguirá siendo trigo todavía. Y la cizaña seguirá siendo cizaña todavía. Por eso mi último texto, hermanos queridos, lo voy a tomar del libro de Proverbios 28:13.
Y ahí voy a hacer un ejercicio para terminar mi tema en esta hora. En ese versículo 3 están los tres grupos que estamos hablando: los no bautizados, los bautizados y los convertidos. Cristo viene pronto, pero la salvación para el mundo general termina antes de que Cristo venga. Termina cuando se cierra la puerta de la gracia en el cielo. Y la salvación para la casa de Dios termina antes de que se cierre la puerta de la gracia. ¿Termina cuándo? Cuando venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esa palabra tiempos de refrigerio nos debe poner a pensar. Es un refrigerio que Dios le va a dar a los que ya están haciendo una obra para Él. Si usted está sentado esperando, porque yo he escuchado gente: yo estoy esperando que se derrame el Espíritu Santo para levantarme a hacer una obra tremenda. Siga sentado ahí. El Espíritu Santo va a ser derramado por aquellos que están haciendo la obra del Señor, para refrescar su experiencia. Si usted está esperando que Dios me va a levantar y usted va a ver con qué poder me va a levantar, sígase cuenta, hermano. Es un refrigerio. Si usted tiene un empleado y usted quiere darle un refrigerio a ese empleado y usted va a buscarlo trabajando, usted asume que está fajado trabajando, porque usted le va a llevar un refrigerio porque está trabajando duro y el sol está caliente. Y cuando usted va, el tipo está... ¿Qué va a hacer usted con ese refrigerio? ¿Se lo va a dar? Él no ocupa refrigerio, ocupa un desayuno. Porque no está haciendo nada. O sea, el refrigerio es para el que está ocupado y se está cansando. Está ocupado y se está agotando. Está ocupado y las cargas de la vida y la presión y la oposición lo está desanimando. Y Dios dice: no te apures, muchacho, que tengo un refrigerio para ti que te va a cargar las baterías y vas a terminar la obra con poder. Porque va a ser un fuerte clamor lo que debo hacer en este mundo tremendo. Tres grupos se encuentran en Proverbios 28:13. Ahí están los tres grupos. Vamos a identificarlos rápidamente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde está el grupo de los no bautizados en ese versículo 13? Los no bautizados en el versículo 13, ¿dónde están? El que encubre sus pecados no prosperará. Ahí está refiriéndose a los no bautizados. Nunca confesaron sus pecados públicamente a Jesús a través del bautismo. Nunca se entregaron. Nunca reconocieron que eran pecadores delante de los hombres, porque Jesús dice que el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, están perdidos. Si no hay arrepentimiento y no hay bautismo, están perdidos. Pero Watson, ¿y el ladrón en la cruz no se bautizó? Sí, pero usted no es el ladrón en la cruz. Es que la gente siempre está buscando una excusa. Es que el ladrón en la cruz, pero usted está bien. Tiene toda la posibilidad, tiene toda la facilidad de bautizarse. El ladrón en la cruz no podía bajarse para ser bautizado. Así que Dios acepta el bautismo de Jesús en lugar de él. Pero usted no está en una cruz clavado. Y el otro grupo, en ese versículo 13, los bautizados, ¿quiénes son? El que confiesa. Ese siempre está confesando: Señor, tú sabes que yo soy débil. No, ese nada más, ese no es ese nada más es el que confiesa. El bautizado nada más confiesa. Ya voy con el otro grupo. El bautizado: Señor, tú sabes mi lucha, que yo soy débil. Tú sabes que yo no lo quería ofender, pero es que él me bajó el callo. Le dije hasta lo que se iba a morir, Señor, pero ya cogí mi Biblia otra vez. El que confiesa. El que confiesa y confiesa y confiesa y Dios dice: te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. ¿Se va a salvar? Y el tercer grupo, ahora sí, hermana, el tercer grupo: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren que la palabra clave ahí es y. Es decir,
El bautizado solamente confiesa, pero el convertido confiesa y... Patricia, no más cabecito las 3. Se acabó. Pero Watson, ¿y de cuándo acá muy santo? No es que yo sea santo. Es que Jesús me tocó el corazón y me ha dado poder para apartarme de ti, Patricia. Han sido 7 años de adulterio, lujuria, y cada vez que nos vemos decimos que es la última vez, y es la última vez, y es la última vez. Se acabó, Patricia, en el nombre de Jesús. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque está convertido por el poder de Dios. ¿Cuál es el pecado que Dios nunca puede borrar en ti, hermano? El que tú no quieras soltarlo. ¿Cuál es el pecado que Dios no podrá borrar de ti, mi hermano? El que tú no quieras soltarlo. ¿Hay poder para soltarlo? ¿Hay poder para abandonarlo? ¿Ya hay registros en la Biblia de que otros lo lograron? Si otros lo han logrado, nosotros también lo podemos lograr, porque es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra, los mismos ángeles que nos protegen, las mismas promesas. Sí se puede en Cristo Jesús, pero hay que tomar nuestra salvación con temor y temblor y trabajar de día y de noche para conocer a ese Dios personalmente y entender que cada vez que yo digo que no puedo dejar el pecado, estoy diciendo que el diablo tenía razón, porque eso fue lo que el diablo dijo en el cielo. Dios nos pide más de lo que podemos dar, y Jesús vino al mundo a demostrar que lo que Dios nos pide lo podemos lograr por el poder del Espíritu Santo. Jesús tiene la razón, Jesús es la solución y Jesús es la esperanza de gloria. ¿En qué grupo está usted? ¿En el grupo de los no bautizados? ¿En el grupo de los bautizados o el grupo de los convertidos? Yo quiero orar por los 3 grupos hoy, porque si estamos convertidos debemos de tener cuidado, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que seguir ahí convertido, hay que seguir ahí dependiendo, hay que seguir ahí consagrándose. Si estamos convertidos, gloria a Dios. Si solamente estamos bautizados, hermanos, tenemos que experimentar una conversión genuina. Y cuando uno está convertido a Cristo, uno disfruta lo que Cristo disfruta. Y las cosas suceden naturalmente. No es usted haciendo un esfuerzo, es Jesús que vive en usted. Y los que no están bautizados, estamos todavía con la puerta de la gracia abierta para que nos podamos arrepentir y bautizar, porque hoy es el día de la salvación. ¿Cuántos de los que somos miembros bautizados nos gustaría poder orarle a Dios para que nos ayude a poder permanecer convertidos o experimentar una conversión? ¿Puedo ver las manos en alto? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué tal si hay alguien aquí que no está bautizado, pero cree que Jesús lo puede salvar, lo puede transformar, y hoy quiere tomar su decisión? Yo me quiero bautizar, yo me quiero arrepentir, yo me quiero bautizar. Es un asunto de decisión. El que hace la obra en su corazón es Dios. Usted decide y Dios hace. ¿Será que hay alguien decidido hoy que no está bautizado y quiere tomar su decisión públicamente? Me bautizo en el nombre de Jesús, porque yo no quiero seguir esperando, el tiempo es corto. Si hay alguien con ese deseo, quiero ver su mano en alto, quiero orar por usted, quiero entregarlo a Dios en esta hora en oración. Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona, además del varón, que está decidido, que hoy quiere decirle al Señor: yo no voy a esperar más? El proceso es arrepentimiento, bautismo, conversión. Viene la lluvia tardía, el tiempo es corto, tengo que hacer lo que voy a hacer y hacerlo pronto. ¿Será que hay alguien más, además del caballero, que está decidido? No voy a jugar más, no voy a esperar más, quiero ser salvo, creo en Jesús, voy a ser justificado por la fe hoy a través del bautismo, y voy a crecer en santidad para que Jesús pueda borrar mis pecados
y después experimentar la glorificación con Jesús. ¿Hay alguna persona más? Quizás un joven, quizás una dama, quizás una pareja, quizás una familia. ¿Hay alguna persona más además del caballero que está decidido? Yo quiero también ser bautizado y lo voy a hacer hoy. Le invito a que tenga fe y que se ponga en esta hora en las manos de Dios, que Dios no te va a fallar. ¿Hay alguna persona más con ese deseo? Permítame ver su mano en alto si está decidido en el nombre de Jesús. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nadie más. Entonces, permítame invitar a todos los que estamos bautizados en la iglesia, que queremos que Dios nos ayude a seguir convertidos o a experimentar una conversión. Permítanme invitarle a ponerse de pie. Vamos a cantar el himno final e inmediatamente después del himno vamos a orar para culminar esta reunión. Anhelo ser limpio y completo, Jesús. Queremos que Dios nos ayude a pasar de ser miembros bautizados pura cizaña a ser miembros bautizados y convertidos como el trigo. Sí se puede, hermanos queridos. Hay tantos testimonios en la Biblia de hombres y mujeres que lo han logrado, y el mismo Dios a quien ellos clamaron está disponible para nosotros hoy. Anhelo ser limpio. 270. Ser libre y completo, Jesús, demores en mi alma en su fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, no lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.
en los cielos. Amén. En esta hora nosotros nos ponemos en tus manos, porque como pueblo tuyo, como casa tuya, tenemos muchos privilegios, pero también tenemos mucha responsabilidad. Tanto así que desde 1844, cuando empezaste el juicio, lo empezaste con los muertos, desde Abel hasta esta generación. Pero cuando comienzas a juzgar a los vivos, tu palabra dice que vas a comenzar a juzgar primero a los vivos que están en tu casa. Y una vez que hayas juzgado a tu casa, tu iglesia, los que hemos vencido nuestras debilidades por el poder del Espíritu Santo, nuestros pecados serán borrados de los libros celestiales, y nos mandarás la lluvia tardía como señal de que nuestros nombres permanecen en el libro de la vida. Después de eso continuará juzgando al mundo cristiano en general y al mundo secular, para que cuando termine la gracia para el mundo cristiano general y el mundo secular, entonces la sentencia sea que el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. En ese momento ya no habrá gracia para ningún ser humano, Señor. Pero hoy nosotros en tu casa todavía tenemos gracia, todavía tenemos esperanza, y todavía podemos arreglar nuestras vidas con Dios por una comunión honesta y sincera con Cristo Jesús. Por eso pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender los tiempos en los cuales vivimos y que nos conviertas genuinamente a Cristo Jesús. No es suficiente ser perdonado de nuestros pecados, a menos que después de eso le autoricemos a Jesús el borrar esos pecados del registro celestial, ese récord criminal, y para autorizárselo tenemos que tener una vida convertida, una vida nueva, una vida diferente, donde el que confiesa y se aparta de ese pecado alcanzará misericordia. Señor, a veces la razón por la cual justificamos que no se puede dejar de pecar es porque nos gusta el pecado. El pecado es placentero, saboreamos pecar. Pero cuando tenemos una comunión estrecha e íntima con Jesús, así como Jesús aborrece el pecado, Él nos va a enseñar a aborrecer el pecado también. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Por eso, Padre, queremos entregarte a este caballero, candidato al cielo, que ha aceptado tu invitación, ha aceptado tu llamado, ha aceptado tu palabra y ha tomado una decisión para vida eterna. Amén. Te damos la gloria y la honra a ti, te lo entregamos a ti porque es tuyo. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Así que nos gozamos con el cielo y te pedimos que los ángeles del cielo puedan seguir protegiéndole, cuidándole y ayudándole a perseverar hasta el final, con la administración de su corazón dirigida por el Espíritu Santo. Y si hay algún miembro aquí, Señor, que está convertido genuinamente a Cristo, te pido que le sigas ayudando a permanecer convertido. Y si habemos algunos otros que no estamos convertidos, Señor, te pedimos que nos ayudes a experimentar esa conversión, porque en realidad la salvación es un regalo de Dios, que se está acabando el tiempo para poder permitir que Jesús nos prepare para vivir la eternidad con Él. Guíanos el resto de este día. Bendice a todos los que estamos presentes, aún los que no tomaron su decisión de bautizarse, bendíceles también. Y ayúdales a entender que si hoy les has invitado es porque hoy era su día de salvación. Oramos por los alimentos que están preparados para poder disfrutar de ellos, y pedimos que los puedas bendecir de acuerdo a tu voluntad, y que el resto de este día santo lo pasemos en tu presencia, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.